se dice que el espiritual, diga espiritual, juzga las cosas espirituales. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que Él quiere que usted y yo, ¿quién? Usted y yo seamos edificados. ¿Quién entiende qué significa la palabra ser edificado? Edificado significa ser, escuche esto que le voy a decir, transformado, bendecido, prosperado, que desarrolle los dones, que crezca extraordinariamente para que todo lo espiritual sea posado sobre su vida y usted pueda entender el propósito de Dios para tu vida y los suyos. Dice, y yo, dice 1 Tesalonicenses 5:23, y queremos que sean edificados en espíritu, alma y cuerpo. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor quiere abarcar toda la plenitud del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Topamos con una iglesia, más en Costa Rica, que se edifica en el alma, pero muy poco en el espíritu. O se edifica en el espíritu, muy poco en el alma. O se edifica en la carne, en el cuerpo, pero muy poco en el espíritu y en el alma. ¿Cómo, pastor, eso puede suceder? Claro que sí. Conozco personas que usan enaguas hasta los tobillos, no se cortan el cabello, no se pintan, pero tienen una lengua tan grande que si hacemos lengua en salsa, el hambre se acaba en el mundo. Gente que edifica en el cuerpo, pero no en el espíritu y no en el alma. Y en el alma hay gente que si no siente, se le acabó el mundo. Viven una vida emocional. Y déjame decirte dos cosas. Esta no es la prédica, es solo la introducción. Si vives una vida emocional, tu vida cristiana, espiritual, será como una montaña rusa. Hoy sentirás, mañana no sentirás, pasado mañana, y estarás así. Con ganas de orar, sin ganas de orar, con ganas de alcanzar las promesas de fe, sin ganas de alcanzar nada. Porque lo que rige en su vida son las emociones. Por eso la palabra dice que nos dio dominio propio. Entonces conocemos ministerios hermosísimos, tocando y cantando y alabando, y la gloria sea para el Señor y todo. Pero en el momento de que se necesita que saque el carácter de Cristo, lo que sacan son sus emociones resentidas. Lo que me hicieron. Gente que no avanza. Pero tenemos gente también que edifica en el espíritu. ¿Cómo se edifica en el espíritu? La gente que entiende que esto significa más que sus sentimientos, que el ser cristiano es, escuche lo que le voy a decir, una batalla donde usted tiene que ser vencedor, porque Cristo en la cruz del Calvario te dio la victoria. Un hermano me decía hace poco, pastor, amigo, me decía, pastor, a mí me enseñaron tan mal. Me enseñaron que tenía que orar 14 horas ayunando y orando para que Dios me usara. Pero cuando el Espíritu me visitó, supe que Él anhelaba usarme. Y que las 14 horas que estaba suplicándole lo que ya Él quería darme, no las disfrutaba. Cuando entendí que el tiempo que yo paso a secreto con Él es un deleite. No es para pedirle, no es para exigirle, es para adorarlo, para decirle cuánto yo lo amo y lo necesito. Esa es la gente que cree que estar metido 12 horas sacrificándose. Hay gente que no ayuna, aguanta hambre, porque ayuna de la forma equivocada. El ayuno tiene que ser dirigido por Dios. Hay gente que cree, escuche, que Dios tiene que cambiarle la vida. Usted necesita cambiar la vida cuando usted se agarra de la palabra y camina y avanza con carácter y con la mente de Cristo. Yo he escuchado oraciones tan ilógicas que me asusto, hermano. Señor, hazme santo. ¿Cómo? ¿Usted alguna vez ha orado así? Yo he orado así. Señor, hazme santo. Y la Biblia dice, sed santo. No es una cuestión de que Él se haga, es una cuestión de obedecer lo que la palabra dice. Es una orden, sed santo. Y le está hablando al alma, porque el alma tiene 3 componentes: intelecto, emociones y voluntad. Le pregunto, ¿a dónde va esa palabra?
a la voluntad. No le está diciendo al intelecto, mira, piensa, tienes que ser santo. Porque usted se pone a pensar, usted dice, no, es imposible. Es imposible caminar contra las tradiciones. Es imposible caminar contra la corriente. Y usted empieza a pensar donde está el intelecto en el alma y usted dice, no, ese versículo no es para el intelecto. Se ponen las emociones, menos. Esa palabra va para la voluntad. Sé santo, es una orden. No dice la escritura, ayuna 24 horas al día, dura 40 días sin comer para que seas santo. No, el ayuno no es ni más ni menos, escuche lo que le voy a decir, es recordarle a esta carne que el único que gobierna es Jesucristo. ¿Por qué el mensaje? Porque hoy les voy a mostrar a ustedes bíblicamente que hay personas que jamás pueden recibir lo que Dios tiene para ellos si no disponen su corazón. ¿Cuánta gente tiene palabra de promesa en este lugar? Esa promesa no depende de Dios que se haga realidad en su vida. Depende de tu corazón. Y vamos a ir a la palabra. Ahora sí voy a ir a la palabra. San Lucas capítulo 5 versículo 17. Me dicen amén. Todos trajeron Biblia. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 5 versículo 17. Y aconteció en un día de esos días que Jesús estaba enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Cuántos saben que Jesús era el mejor maestro de maestros? ¿Cuántos saben que Jesús era el mejor pastor de pastores? El mejor evangelista de evangelistas. El mejor apóstol de apóstoles. ¿Cuántos saben que Jesús era tan bueno que nosotros lo imitamos a Él? ¿Cuántos saben que Jesús era tan extraordinario expositor de la palabra que nosotros lo imitamos a Él? No hay una universidad teológica, no hay un pastor, un predicador que pueda superar al maestro. ¿Cuántos lo saben? Si no lo sabía, sépalo. Jesús era el mejor maestro. Y el mejor maestro del mundo estaba enseñando. Y oye qué maravilloso. Y estaba sentado allí los fariseos, los maestros de la ley, y había venido de las aldeas Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, no solamente estaba el maestro, el mejor maestro de maestros, sino que aparte del mejor maestro de maestros, había una unción en la atmósfera que tenía el poder de sanar. Me pregunto yo, porque la escritura hay que analizarla y escudriñarla, no es solamente leerla. Si usted la lee, lo único que va a quedar en su mente son fábulas, vacíos de por qué esto, de por qué el otro. Pero cuando usted la escudriña, usted empieza a dar respuesta a muchas cosas. Yo me pregunto, ¿por qué Lucas, el doctor Lucas, escribe y había una atmósfera que sanaba? Pienso que seguramente alguien llegó con un dolor de cabeza y dijo, ay, qué raro, venía de mi casa, no tomé café, me agarró dolor de cabeza, apenas entré a ese lugar. Apenas entré a este lugar, Lucas, el dolor de cabeza se me quitó. Entonces Lucas dice, aparte que está enseñando el maestro de maestros, hay una unción sanadora en este lugar. Y cuando hay una unción sanadora, cualquier cosa puede pasar. Yo he estado en lugares donde ni siquiera hacen el llamado para sanidad y he visto gente pegar gritos. ¿Alguna vez usted ha estado en una atmósfera de milagros? La gente pierde el control. ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Ay! Yo tenía el pie así, ahora lo tengo así. Algo pasó, un milagro. Y la gente se pone eufórica y grita, ¡ay, Dios mío! Y todos lloramos y nos abrazamos y nos inclinamos al Rey. Eso es lo que ocurre en un ambiente donde hay una atmósfera sanadora. He tenido la oportunidad de estar en varias convenciones donde hay atmósferas sanadoras. Tuvimos la dicha de recién comenzando en nuestra cochera. Trajimos un hombre que lo usaba Dios extraordinariamente. Imagínense, en un día llegó la fama en todo San Ramón que una mujer que tenía un bebé atravesado, le dijeron que en aquel lugar estaban ocurriendo cosas sobrenaturales. Y la mujer se dio la tarea de agarrar un taxi a esa hora de la mañana, de la noche, y llegar a decir, aquí vengo con el bebé. Y nosotros
con nuestros propios ojos. Todavía no se nos había convertido en guitarra. Vimos ese vientre hacer así. La señora lloraba, todo el mundo lloraba, todo era una atmósfera de sanidad y de milagros. Llegamos ese día a la segunda planta de mi casa y estaba llena de escarcha. Y yo me quedo viendo y le digo, mi amor, vea. Y le doy un golpe a la cama y subí a la escarcha así y volví a caer. Cuando hay una atmósfera de milagros, usted no necesita hacer nada más que ser un testigo del acontecimiento, de lo sobrenatural de Dios para con los que están en ese lugar. Así estaba pasando el mejor maestro de maestros y una atmósfera de milagros alrededor. ¿Sí o no que a usted y yo, o a mí, me gustaría estar en ese lugar? Imagínate qué congreso más maravilloso. Nada más expositor de la palabra, Jesús de Nazaret. Así, un lema. Ojo, venga preparado. Se está sanando la gente. ¿Sí o no que ese es un lugar maravilloso donde usted y a mí nos gustaría estar? Y por si fuera poco, dígale que está a la par, por si fuera poco, invitan a la crema y nata de los apóstoles del gobierno de Dios establecido en aquel tiempo. Jerusalén, Judea, Samaria, lugares importantes del campo religioso donde Dios había dado señal de que esas ciudades serían ciudades importantes en el mover del Señor, de Dios. O sea, no solamente estaba el maestro, no solamente había una unción sanadora, sino que estaban los líderes principales de aquel tiempo. Como por ejemplo decir ahora que hagamos un congreso donde esté Jesús, haya una unción sanadora y venga Cash Luna, Maurice Cerulo, Josué Irión y todos aquellos hombres que nosotros conocemos que Dios los ha levantado poderosamente. ¿Sí o no que sería un congreso maravilloso? Pero ocurre algo en ese congreso. Hay una verdad oculta que hoy vamos a descubrir en esta mañana. Pregunto, si Dios se dio la tarea en reunir en una aldea, en una casa, a semejantes personajes y derramar una unción tan poderosa de sanidad, ¿será que Dios no anhelaba en su corazón hacer algo con esa gente? Le pregunto, ¿Dios estaba en medio de esa reunión, sí o no? ¿Había señales de que Dios quería hacer algo en ese lugar, sí o no? Como Dios quiere hacer algo en este lugar. Como Dios está, escuche, completamente deseoso de hacer algo en este lugar. Porque Dios no reúne a la gente para nada. La reúne para formarla, amarla, bendecirla, liberarla, sanarla, enviarla. Amén. Y vea qué maravillosa historia. Dice que estaban en la aldea los más importantes de aquel tiempo. Pero fuera de ese acontecimiento, en un lugar totalmente que no sabemos, existían 4 hombres. Aquí no lo dice, pero en la otra versión del otro evangelio dice que eran 4. 4 hombres deciden llevar a un hombre paralítico a Jesús. Quizás alguno de esos 4 dijo, pero ¿y si no está sanando? ¿Qué estaba predicando Jesús a esos hombres que estaban reunidos? Importantes hombres, hombres punta de lanza en el campo apostólico religioso. La Biblia no dice, pero yo como conozco a mi maestro me imagino cuál era su mensaje. Ama al prójimo. Esto no es de apariencia, esto es de relación con Dios. Cambia tu corazón. Que no te vean que aparentas, pero no eres. Porque lo que habla de lo que somos son nuestras acciones. Predica lo que vives. Predica lo que vives. Y me parece que Jesús tenía un mensaje de amor, de confrontación. Un mensaje que edifica. Y aquellos 4 hombres dijeron, vamos donde está el maestro. Y yo quiero pensar, porque conozco la naturaleza humana, yo soy uno de ellos. Pero no nos invitaron. Además están los más importantes de la ley. ¿Qué vamos a llegar nosotros a hacer ahí?
Quizás otro por ahí, porque siempre hay gente negativa, hermanos. Usted los conoce. Hay gente que usted le dice, mire, voy a montar un negocio. Ah, no, eso no sirve. Siempre hay gente en contra de la corriente, hermano. Escuche, hay 3 tipos de personas con las cuales nosotros hemos topado en Centro Avivamiento La Cosecha, porque igual que ustedes, empezamos de cero. Unos son los que te dicen, no lo haga. No lo haga. No, ¿para qué? Mucho trabajo. Pero como ven que en ti hay carácter de Cristo, la mente de Jesús está en usted, entonces te dicen, bueno, ya que lo vas a hacer, hazlo de esta manera. Te dicen cómo hacerlo. Y cuando ven que usted alcanza el éxito, se te arriman y le dicen, yo siempre creí en ti. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas por ordenanza de Dios. Por ordenanza de Dios. Siempre va a haber gente negativa a tu lado. La gente quiere lo fácil. Promueva usted lo fácil, todo el mundo amén. Lo difícil, hermano, es solo, ha sido reservado para los héroes de la fe y los hombres que conocen un Dios vivo que no los carga, escuche, esos hombres en los hombros, sino que el Dios de ellos los cargan en los hombros a ellos. Porque hay gente que tiene un Dios, hermano, que hay que lavarlo, hay que sacarlo a solear, comprarle ropa, ¿verdad? Lo llevan ahí en los hombros en las procesiones. Nuestro Dios nos carga a nosotros en sus hombros. En el momento de flaqueza, de tristeza y de dolor, Él está ahí diciendo, levántate, hijo mío, porque lo que voy a hacer contigo lo conocerán las naciones y me alabarán. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Estos 4 hombres tienen una visión. Diga, una visión. La visión va acompañada de trabajo en equipo. Diga, trabajo en equipo. Ya hace tiempos el Señor quitó aquella era donde habían los super ungidos, hombres que lo hacían todo, hombres que eran los super un nivel menos de Jesús. Hoy en día el Señor le está enseñando a la iglesia de Cristo a trabajar en equipo. Todos somos importantes. ¿Usted entiende que usted es parte fundamental del cuerpo de Cristo para este lugar? Había una visión y era llevar a este paralítico a los pies de Jesucristo. Como esta iglesia tiene una visión de alcanzar las almas perdidas, formarlas, enviarlas y establecerlas como guerreros y hombres de mujer de Dios poderosos en este lugar. Hay una visión en este lugar y es crecer, alcanzar, enviar y fortalecer el reino de los cielos en este lugar. Esta iglesia va a ser una iglesia de gobierno. Diga, gobierno. Ay, no vaya a esa iglesia, porque el que entra ahí le lavan el coco. Así decían de la iglesia nosotros. Y le decía una hermana, sí, pero lo lavan con la sangre del cordero. Nos lavan la mente con la sangre del cordero. Eso es lo que va a pasar en esta iglesia. Pero escuche, ninguna visión alcanza el éxito si no hay trabajo en equipo. El mejor trabajo de equipo son 2 hombres que no tenían que ver 4 hombres que no tenían que ver absolutamente nada con lo que se estaba haciendo en ese congreso. Y vean lo que pasa con estos hombres maravillosos de Dios. Pero Jesús dice, y he aquí unos hombres traían sobre una camilla un hombre que era paralítico. ¿Qué era? Así está la gente hoy en día, hermanos, paralítica. Hombres con llamados de Dios están paralíticos en el bar. Mujeres con llamado de Dios están paralíticos. No avanzan, no se levantan, no crecen. Hay gente en este lugar que necesita ser sano espiritualmente. Hay gente que sabe que tiene un llamado de parte de Dios, pero son más grandes las excusas que pone que el Dios que él le alaba. Jamás puede usted creer que Dios te llamó para que seas un perdedor. Dios te llamó para que sobre cualquier circunstancia cumplas el propósito que Él estableció. ¿Usted cree que Dios es mentiroso? ¿O Dios es cruel? ¿O es injusto? Te va a hacer un llamado a sabiendas de que no lo vas a lograr. Si Dios te hace un llamado, es porque Él sabe que tú puedes.
Si Dios te hace un llamado, es porque Él sabe que eres capaz. Porque Él no nos ha dado una carga que no podamos sobrellevar. Y yo le creo a la palabra. Pero a veces nuestras excusas son más grandes. 4 hombres deciden llevar a un paralítico. Centro de Avivamiento La Cosecha Punta Arenas decide traer un avivamiento a Punta Arenas. Yo no lo entendía esto, pastor, pero usted no es pastor de Salinas, ni pastor de aquí, de La Caldera. Usted es pastor de Punta Arenas. El modelo de Jesús es de 5, ¿sabías? Jesús era pastor de 12. Jesús era pastor de ciudades. Jesús era pastor, escuche bien esto que le voy a decir, de multitudes. Jesús era pastor de políticos. Sí. Y aún Jesús era pastor de ovejas ocultas, escondidas. Gente que nunca nadie conoció, estaba el anonimato. Y un día, estudiando el modelo de pastoral de Jesús, me di cuenta que Jesús pastoreó 5 comunidades. Así que usted, pastor, es pastor de Punta Arenas. Pastor de Punta Arenas. Como usted es un siervo de Dios de todo Punta Arenas. Los demonios no se van a levantar en este lugar pensando en la iglesia Centro de Avivamiento La Cosecha, de San Ramón o de Heredia o de no, va a pensar en esto. Aquí está un siervo del Dios Altísimo que se ha levantado y le ha creído a Dios. Y entonces los demonios van a temblar y saldrán por 7 caminos, porque en usted está el Todopoderoso obrando una obra extraordinaria. Dios está con usted. Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? A mí me enseñaron que no pase por ahí, que ahí asustan. Y yo paso, sí. Yo soy el que asusta a los demonios. A veces vamos por la calle y hay un loquito ahí en San Ramón, que ya los tengo así, hermano, que todavía es que en eso hay que pedir dirección también. Que donde me ve, el hombre anda perdido, loco. Y me lo topo en la calle y yo le pongo ojos de 38 explosivos. Sí, dame un motivo para ponerle la mano en la frente y decirle: ¡sal, Satanás! Y hace, cruza la calle. Por Mario, es por lo que está dentro de nosotros. Es por lo que escuche, lo que está dentro de usted es más poderoso que cualquier locura y cualquier demonio. Usted necesita entender que usted no es cualquier cosa. Usted es el que Dios va a usar para traer un avivamiento a este lugar. ¿Sí? Ay, hermano, no toque ahí. Se sentó la bruja más bruja de San Ramón. ¿Qué? Vos sentame aquí para cuando esa bruja se vuelva a sentar, sienta cosquillas y salga corriendo a arrepentirse. Sienta temor, sienta miedo. Recién comenzando, una mujer iba y dejaba 200,000 colones donde los brujos le daban unas pócimas, hermano. Viera, este que me daba tristeza. Unas pócimas ahí, que tomes eso. Y la mujer se convierte con nosotros. Se topa el brujo allá en San Ramón porque de mes a mes iba a pagar 200,000 colones. Qué cosa, ¿verdad? Y cuando se trata de diezmar, le ponemos peros a Dios. Satanás más cochino. Diga: Satanás, suelta mis finanzas en el nombre de Jesús. Yo he de bendecir el reino de los cielos, porque trae prosperidad y bendición. Entonces se topa la hermana ahí. Jay, ¿por qué no volvió usted? Ahí tengo unas pócimas que me trajeron de Haití. Ay, no, es que yo me convertí. Dice mi pastor que eso es pura mentira. Dígale a su pastor que no sabe con quién se ha metido. Es más, espérese, mándele a decir que va a ver él. Va a ver con quién se ha metido. Yo no soy cualquier brujo. Y me manda las amenazas. Y estoy yo ese día, ya me escucho ahí. Sí, que dice el brujo. Que diga lo que quiera. Lo que está es deseando sus 200,000 colones. Eso es por ira, porque no le diste los 200,000 colones. Dígale esto. Dígale que más bien Dios va a tratar con él. Estoy ese día durmiendo, hermanos. En la tarde ya voy a subir las gradas. Cuando subo apago las luces. Mi casa es una segunda planta. Escucho en mi oído y voy sintiendo unos escalofríos, hermanos, desde la coronilla hasta el... Y empiezo a subir más rápido la grada. Ay, Padre Santo, ¿qué es eso? Cuando voy subiendo, hermano, me dice el Espíritu Santo: ¿qué estás haciendo? No, que escuché unos ruidos ahí raros. Baja y empieza a reprender, porque esas son las oraciones de aquel brujo que está atacando tu casa y tu familia. Sí, Señor, digo yo. Me envalenteo y empiezo a prender las luces.
¿Qué estás haciendo? Dependiendo de las luces, por si se aparece el espíritu. No, esto es espiritual. Apague todas las luces. Ponga en el centro una silla, siéntese y empiece a guerrear, porque esto tiene que ser de esta manera, sin temor. ¿No has creído en mí? Y empecé. Hoy me quedo hasta la 1 ahí, hasta las 12 en la sala, con la luz apagada o no prendida, porque la paz de Dios gobierna mi casa. Usted no es cualquier cosa. Levante su mano, diga: es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Jamás Satanás salgo ese día a las 4 de la mañana, porque yo empecé trabajando como el pastor, y me voy a las 4 de la mañana, encuentro un gato anaranjado bailándome así en la calle y no me dejaba pasar. Me hacía para allá y hacía. Me hacía para allá y hacía. Me quedo viendo y digo: qué raro, esto me suena a brujería. Lo reprendo en el nombre de Jesús y me fui. Nunca más. ¿Qué le quiero decir? Dios te da la victoria en la cruz del Calvario. No tienes cómo, escuche, cómo perder esta batalla. No la tienes. ¿Va a haber oposición? Sí, va a haber oposición. Escuche, hermanos, visión es tener claro qué es lo que usted va a hacer en el futuro. Visión es ver lo que Dios tiene para esta iglesia. Visión es ver allá lo que Dios quiere que usted haga allá. Pero eso solo se logra con equipo de trabajo. Yo le digo a los pastores, a los hermanos que están conmigo, les digo siempre: si no estamos unidos, no vamos a lograr nada. Si no caminamos en equipo, estamos listos. Dice la palabra que una ciudad dividida no puede prevalecer. Tenemos que estar unidos. Tenemos que caminar unidos. Porque para poder lograr la visión que Dios tiene para esta iglesia, usted necesita caminar unida. Como estos hombres llevaban al paralítico y tuvieron la visión de llevarlo a Cristo, tenían que llevar, escuche, un ritmo los 4. Dice la escritura, y vea qué interesante, hermano. Dice la escritura que decidieron llevar a un paralítico a Jesús. Y dice el 19, al no encontrar, dice el 18, perdón, y he aquí unos hombres traían sobre una camilla un hombre que era paralítico, y procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de él. Cuando dice procuraba, significa que habían planificado. No hay no hay ninguna forma de que usted logre algo si antes no lo planifica. Cada vez que nosotros planificamos algo es porque tenemos una visión que alcanzar. Ellos procuraban, ya habían hecho una planificación, y la planificación se resumía en 2 cosas. Diga 2 cosas. Y las 2 cosas eran, oiga qué bonito, procuraban llevarlo adentro, ponerlo delante de Jesús. Nada más 2 cosas. Era meterlo y ponerlo delante de Jesús. Usted necesita, y yo, para poder lograr cualquier cosa en la vida, planificar. Esta iglesia es una iglesia que planifica. Por eso el pastor ha decidido tener una cobertura. Todos los hombres de Dios tenemos que vivir bajo autoridad. La autoridad fue establecida por Dios. La autoridad trae bendición. La autoridad trae refrigerio. Y la autoridad trae protección. Dios lo diseñó así. Estos hombres tenían el objetivo de meter al paralítico y ponerlo a los pies del maestro. Diga, tenían 2 objetivos: entrar y ponerlo. Pero como todo lo que es de Dios, tiene oposición. Porque como todo lo que tiene que ver con Dios, escuche, tiene oposición. Porque hay un ejército que se llama el ejército de las tinieblas. Y cada vez que Dios desata una palabra profética en tu vida, Satanás inmediatamente desata una palabra de maldición para tu vida. Envía guerreros, envía un ejército demoníaco saliendo del infierno para destruir la palabra. Pero usted no se preocupe, porque Dios también prepara ángeles y un ejército de salvación para tu vida. Pero tienes que pelear. Le voy a decir algo, esto es una cuña, no está en la predicación. Se nos enseñó que la salvación es gratis, por eso es que no la valoramos.
¿Verdad que usted no ha encontrado a nadie en la Plaza de la Cultura regalando cadenas de 12 quilates de oro? Ay, que hermano, porque él está contento. Ay, ahí está un hermano regalando cadenas de 12 quilates de oro. Ay, yo soy el primero que me voy, pastor, con una bolsa. No. ¿Qué es lo que regalan ahí en las plazas de la cultura y en esos lugares públicos? Volantes que no tienen mucho valor. Cuando nosotros relacionamos la salvación es gratis, no le damos el mismo valor que esos volantes. Ay, por si es para Dios. A mí me enseñaron, cante feo, es por si es para Dios. Y yo me la creí hasta que llegó el pastor de alabanza, hizo audiciones y me bajó. No, hermano, es para Dios, se le da lo mejor. Es para Dios, se le da mejor. Pero es que yo quiero hacer esto, pero no es lo mejor es en esta área. En esta área usted es excelente. Dale a Dios lo mejor. Pero como se nos ha enseñado que la salvación es gratis, no le damos valor. Pero ¿sabe por qué la salvación es gratis? Porque no hay dinero en el mundo que pueda pagar lo que Cristo hizo por usted y por mí. No hay dinero. No es porque sea falto de valor ese sacrificio, es porque nadie puede pagar ese sacrificio. Relacionamos, todo tiene, démelo, tráigame, déme. Hay ovejas que tienen el síndrome de la oveja. Siempre dicen me. Es, Señor, bendíceme, dame. No, hermanos, ya Dios te dio una cosa, la salvación. Nadie te puede cobrar por ser salvo. Pero las promesas y lo que Dios ha establecido para tu vida, tienes que pelearla. Tienes que llorarla. Tienes que sufrirla, sudarla, e incluso gotas de sangre tienen que ser derramadas. Cuando Dios me llamó al ministerio, hermano, me dijo así, profeta. Yo decía, ay, Padre, este es el profeta, ese, el que nadie quería, Ananías, Señor. ¿Cómo me va a llamar así? Así te dice el Señor, te establece en el ministerio con lágrimas y sudor. Con lágrimas y sudor y gotas de sangre se establecerá tu ministerio. Y yo decía, ay, Padre, este hombre no ha escuchado lo del sacrificio de la cruz. Ya Jesús derramó su sangre por mí. ¿Qué es eso tan raro? Y un día estoy, hermano, llevando a los pies a los Cristo, a mi esposa. Y por ahí saltó un familiar de mi esposa con una piedra y me dijo, deja de engañar a mi hermano. Sangre por aquí, por predicar el evangelio. Otra vez estaba haciendo una extensión en una campaña y me corté y ese sangrerío. Y me dice el Señor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije con lágrimas, sudor y sangre iba a establecer tu ministerio? Esto es precio. No, Dios, ya usted me dio la salvación, deme todo, la riqueza, las promesas, el llamado, que cuando yo predique corran las multitudes. No, hermano, para que las multitudes corran, primero usted tiene que correr al maestro. Para que las multitudes corran, usted tiene que salir a buscarla, porque eso fue lo que hizo el maestro. Diga, visión es trabajar en equipo y planificar. Y vean lo que hicieron estos hombres. Llegaron, al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla le bajaron por encima en medio delante de Jesús. Llegaron y encontraron oposición y la multitud no los dejaba entrar. Pero oiga, que no era cualquier multitud, era la misma iglesia del Señor. Eran los siervos, los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley. Aquellos que tenían un llamado de parte de Dios. No dejan entrar a esos pobres hombres. Muchas veces la oposición que usted va a encontrar a veces es hasta de la misma iglesia. Pero ahí es cuando usted dice, tengo la mente de Cristo. Y si Dios me está diciendo que brinque, que suba, porque eran dos, era entrar y poner. Y ahora se le cambian los planes, porque cuando uno está en Dios tiene que aprender a cambiar los planes. Hay nuevos comienzos para ustedes. Tienen que entender dos cosas, hay un nuevo comienzo. Dale vuelta a la hoja. Lo que pasó de aquí para atrás no es importante. Lo importante es lo que Dios está haciendo ahora. Dice que los 4 hombres llegaron y dijeron, no podemos, no nos deja la iglesia, no nos dejan los líderes. ¿Qué clase de pastores? ¿Qué clase de líderes? Pero ¿sabes qué? Hagamos un nuevo comienzo, planifiquemos de nuevo.
¿Cómo? Pero si era 2, entrar y poner. No, ahora va a ser 4. Vamos a subir, vamos a romper, vamos a bajar y vamos a poner. Y yo le digo aquí a la gente, si usted no ha logrado lo que no ha logrado en Dios, es quizás porque usted no se ha metido con Dios como Dios quiere que usted se meta. Pastor, ayuné 1 hora, oré 1 hora y ayuné 1 día y nada pasa. Ore 2 y ayune 2 días y nada pasa. Entonces 3 y 4 días y nada pasa. Entonces 5 y 4 días. Multiplique la dosis para que Dios le visite con poder. Ay, no, quién sabe, seguro no era de Dios. Qué raro, hice 3 horas de ayuno y nada pasó. Ellos tenían 2. Planificación era entrar y poner. Lo hicieron en 4, el doble. Si usted ora y nada pasa, ore más. Si usted ayuna y nada pasa, ayune más. Si usted lee la Biblia y no entiende, léala más. Multiplique la dosis. Y dice la Biblia, esto es maravilloso, hermanos. Empezaron a escarbar. Sabían lo que tenían que hacer. Los nuevos comienzos asustan. Los nuevos comienzos son incómodos. Porque extrañamos las carnes de allá de Egipto. Ay, allá había abanicos. Ay, qué lindo, y era más bonito. El pastor me jalaba, ahora tengo que caminar 100 metros. Ay, que me pasaban a la casa y me dejaban. No, hermanos, dele vuelta a la página. Israel perdió, escuche, de entrar a la tierra prometida por estar recordando su pasado. Tenga un nuevo comienzo. Tenga un nuevo comienzo. ¿Qué es más esfuerzo? Los hombres de Dios siempre nos va a poner el Señor hasta el límite para demostrarle al mundo que somos capaces en Cristo Jesús. Y oiga qué curioso, aquí hay un secreto que nadie, la gente lo lee y no se da cuenta. Yo lo descubrí. Dice la escritura, vea qué bonito. Entonces los escribas y los fariseos, el 19, al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla lo bajaron por el tejado, en medio y delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. A ver, le voy a hacer una consulta. Escuche, ¿la fe de quién vio Jesús? De ellos. ¿Y a quién fue el que le perdonó los pecados? A ver, otra vez. ¿La fe de quién fue la que vio Jesús? ¿Y a quién fue que le perdonó los pecados? Solo a uno. No dice y le perdonó los pecados a todos. Dice y lo aclara. Vio la fe de ellos y sanó al paralítico. ¿Se da cuenta cómo tu fe puede salvar a otras personas? ¿Se da cuenta cómo tu fe puede alcanzar a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano? ¿Se da cuenta cómo tu fe hace que llegue la salvación y la sanidad a otras personas? Lo único que necesitas es que el Señor vea tu fe. Lo único que necesitas es una mirada del Maestro en tu fe. Y la fe es como una arepa, le digo yo a la gente. La fe es como una arepa, tiene ingredientes. Dice que tiene certeza y tiene convicción. Nadie puede tener fe si no tiene esos dos ingredientes: certeza y convicción. Si no me cree, le hablo en Hebreos. ¿Y qué es certeza? Es tener la visión clara y caminar hacia ella. Estoy seguro, estoy acertado en donde voy. Y convicción, acción. Como sé que me levanto, camino, avanzo. Ay, pero las corrientes están muy... Sigo adelante. Porque convicción es acción. La fe de ellos salvó al paralítico. Tu fe salvará a Salinas. Tu fe salvará a tu familia. Tu fe salvará a tus esposos. Tu fe salvará a tus hijos. Y vea qué maravilloso. La fe de ellos, del trabajo en equipo. Hay gente que llega a la iglesia y me dice: pastor, qué equipo más maravilloso tiene usted. Si usted supiera cómo empezamos nosotros, ¿verdad, Guita? Lidiando con gente difícil, sentándole, diciendo: es así. No, que yo quiero por allá. Pues vaya usted por allá, pero es así. Nosotros vamos por aquí. Porque escuche, es más probable
que Dios esté del lado de un pastor equivocado que de una oveja rebelde. Jamás un cuerno le ha dicho a una cabeza cómo caminar. Jamás. Dios respeta la autoridad. Y escuche lo que pasó. Dice, entonces los escribas, 20, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que había de blasfemar? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué razonáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Aquí hay algo curioso, hermano. Aquí hay otra verdad que yo quiero hoy regalarle a usted. ¿No era Jesús el mejor maestro de maestros? ¿No estaba la unción sanadora con él? Y los que estaban recibiendo no recibieron nada. ¿Se da cuenta cómo no depende del predicador que está aquí adelante? ¿Se da cuenta cómo no depende de la atmósfera de sanidad? También se necesita un ingrediente, que es que la persona que está escuchando disponga su corazón. No eran ellos los que estaban escuchando al maestro. Y el maestro no es el mejor maestro de maestros. Usted puede estar reunido en esta mañana, en este lugar, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Estás dispuesto a absorber lo que la palabra dice? A creerla, a recibirla. Porque la Biblia dice que la semilla cae en diferentes lugares, y uno de ellos le llama buena tierra. Y yo decía, pero ¿cuál es la buena tierra? Es la que entiende la palabra y la pone por obra. Los que estaban recibiendo el mensaje no recibieron nada. Más bien empezaron a decir: ¿quién es este? Y aquí hay otro secreto que Dios me regaló hace poco. Dígale que está a la par. Cuando Dios revela, da las evidencias. ¿A usted le ha pasado que llega gente ahí? Ay, pastor, Dios me reveló, Julana anda haciendo esto y esto y esto. Ah, de veras, hermana. Sí, Dios se la reveló. De veras, deme las evidencias. Porque si Dios le reveló a usted, le va a dar las evidencias. Porque Dios no es chismoso. Si Dios te dio la revelación, te da la evidencia. Démela, quiero ver. Porque hay cosas que solamente pueden ser tratadas con evidencia. Porque no, imagínense, todo el mundo: ay, pastor, Dios me reveló. Yo les conté una vez que una hermana llegó y me dijo: Dios me reveló, pastor, cómo tiene que vestir el ministerio de alabanza. Con una túnica dorada, dice, en chancletas como antes, dice, chancletas de esas de cuero, y un gorro así, hermano, levantado, dorado. Y yo me quedo viendo a Minor y me lo imaginé y me solté la risa, hermano. Llega Informe 11 ahí a grabarlo. El mago Berlín salió, dice. No, hermana, si Dios se lo reveló, entonces dígale que me hable a mí, yo soy la autoridad. Dios no le va a ir a... ¿Cómo se sentiría usted si usted llega a su casa y está su hijo de 8 años diciéndole: mami, llamó el jefe que dice que usted tiene que hacer esto y esto? ¿Qué le pasa a ese señor poco serio? Que hable conmigo. Yo soy su empleado. ¿Cómo hablar con el hijo, hermano? Son cosas lógicas. Habla con la autoridad. Dios me dijo, pastor, sí, que me hable a mí, dígale. Dígale a ese que le dijo: no sea chismoso, que me hable a mí. Yo estoy dispuesto a escuchar. Porque a veces, hermano, necesitamos entender que hay un orden establecido por Dios. Los fariseos están ahí y dicen: pero qué bárbaro, si solo Dios puede hacer milagros. ¿Cómo se te ocurre, Chus, decir eso? Todo venía tan bien hasta que usted llega y va contrario a lo que la palabra dice. Jesús, porque hay religiosos que agarran la palabra para encadenar. Hay gente que agarra la palabra para esclavizar. Dice que ponen cargas sobre los demás que ellos no están dispuestos ni a tocar con un dedo. ¿Cómo se le ocurre, Chus, decir eso? Y sabe, quiere que le diga algo. Los fariseos tenían razón. Eso lo dice la palabra. Pero Jesús les dice: como yo hablo con revelación de Dios y con evidencia, diga evidencia, así te digo, paralítico, así te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa siendo sano y siendo salvo. Porque cuando usted llega a Dios por una cosa, Él le da más.
Póngase de pie, amado hermano.